Bueno, para empezar, yo te quería preguntar, ustedes son la plataforma, digamos, que más ha significado en la lucha en contra de la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria. Entonces yo le quería preguntar qué motivos impulsan el rechazo de ustedes a dicha central. ¿Cuáles son los motivos generales que impulsan esta rechazo? Sí, bueno, la plataforma Salvar Chirasol y el Barranco de Arguineguín se conforma frente a la aparición repentina después de muchos años de estar eh, pues parada, lo que es el proceso de construcción de la hidroeléctrica reversible Gira-Soria se conforma porque de repente el procedimiento administrativo echa a andar a toda velocidad al conformarse y al encuadrarse todas las variables que lo afectaban y en base a un proyecto que era desconocido. Entonces, partidos políticos, activistas, ciudadanos y ciudadanas en general, gente renombrada de la cultura, se empiezan a poner en contacto para un poco analizar y descubrir cuáles son las realidades de este proyecto y según la vamos descubriendo, pues posicionarnos frente a un proyecto que consideramos desmedido, fuera de lugar y que va a suponer para Gran Canaria y para Canarias pues un desastre ecológico. Ujú. Y bueno, se ha argumentado mucho, sobre todo desde las personas impulsoras del proyecto, que es una herramienta indispensable para almacenar energía renovable. Yo no sé si ustedes tienen alguna alternativa para almacenar esa energía, si no sé si tienen dentro del grupo de personas que conforman la plataforma, que han constituido una alternativa al respecto o han pensado en algunas que se desarrollan en otros lugares, etcétera. Sí, este es un debate que se plantea mucho. Hay que tener en cuenta que desarrollar un proyecto de este tipo supone una inversión solo en lo que es el estudio de cientos de miles de euros, por no hablar incluso de millones de euros. Suelen ser entre el 3 y el 5% del coste del proyecto. A pesar de ello y sin querer situar en el ámbito técnico lo que es el debate, nos hemos visto en la necesidad de posicionarnos en ese nivel. ¿Cierto? Tenemos un equipo técnico trabajando en una propuesta no del calibre que puede tener los costes que hace que sea, pues digamos, la definición de lo que es un proyecto específico, pero sí tenemos cosas muy claras. Le pongo un ejemplo. Eh, Tenemos muy claro que el modelo que se plantea desde lo que es el gobierno, que es un modelo centralizado, frente a un modelo diversificado, que es el que se está desarrollando en todas partes del mundo ahora mismo y con el reconocimiento internacional, es el modelo que hay que desarrollar. Tenemos claro que ese modelo hay que plantearlo primero antes de empezar a hacer actuaciones puntuales como es la de Girasoria. Tenemos claro que hay alternativas porque nos hemos reunido con profesionales del ámbito de alto prestigio que nos plantean que los pasos a dar no son los que se están dando. Podría entrar en muchos detalles, como podría decirles que lo primero que habría que hacer es quitar los ciclos combinados, que es la producción de energía fósil, favorecer el autoconsumo a través de ocupar los 200 kilómetros que planteaba Ricardo Guerrero en unas entrevistas que les hicieron de los tejados de todos los edificios de Canarias, que traen como consecuencia impacto cero sobre el territorio. Eh, Podríamos hablar de que todos los centros que se vayan conformando vayan asociados con pequeñas cargas, que es lo que planteamos cuando hablamos de un modelo distribuido. Podríamos así seguir hablando de multiplicidad de llamémosle, de acciones, multiplicidad de intervenciones que demuestran que el modelo es viable. ¿Otros lugares en el mundo? Sí, sí los hay. Podemos hablar de que zonas en Australia en las que el empresariado no busca simplemente el beneficio de un sector, ha participado en modelos de desarrollo con placas fotovoltaicas que hacen que el 100% esté basado en ese ámbito, en un modelo distribuido. Eh, Podría irle comentando muchísimos aspectos de cómo el modelo que quieren desarrollar es un modelo que nos lleva
a, a que las energías de Canarias estén controladas, lo que son los recursos de Canarias, tanto eólico como marítimo, como de agua, como de mar, estén controladas por grandes empresas transnacionales, o que podamos los ciudadanos de Canarias pues gestionar y tener un ahorro real en nuestro costo a través de un modelo distribuido de autoconsumo con impacto cero, ¿no? Hablan mucho del daño medioambiental de la zona del Barranco de Arinaín, con las torretas, digamos, esas pozas, esos túneles que habría que construir. Me gustaría que me explicaras así, grosso modo, cuál es el principal impacto, los principales impactos que generarían en el terreno para que un poco la gente se pusiera en situación. Una explicación rápida de lo que es el proyecto en sí, para entender cuáles son los impactos posteriores. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un megaproyecto que va a ocupar el 10% del territorio de la isla. Pero de manera resumida, para que nos entendamos y lo entienda la gente, lo que va a construirse es una desaladora en la costa, que va a tener vertido al mar a la hora de desalar agua, que va a impulsar a través de unas centrales de bombeo hasta lo que es la base de Soria inicialmente y posteriormente hasta la base de Chira, el agua desalada, ¿ok? Para hacer eso tendrán que ocupar todo el cauce del barranco a lo largo de 30 kilómetros, con tuberías y puntos de bombeo y control a lo largo de esos 30 kilómetros. Al llegar arriba, bueno, se hará un túnel que cruzará para poder superar una zona. Al llegar arriba a la base del Lomo La Palma, lo que es la zona, para que la gente lo entienda, de Barranquillo de Andrés, allí se construirá una caverna en la que se ocupará el espacio. Ayer salía las contrataciones, que ese es otro de los temas a tener en cuenta, porque están contratando antes de tener la declaración de impacto aprobada. Allí se construirá una caverna donde cabrá el equivalente a la Catedral de Las Palmas. Estos datos que yo le doy son datos que da Red Eléctrica, no son datos que nosotros nos inventemos, que están en el proyecto como tal. Allí se introducirán unas inmensas turbinas, eh, que serán las que en su momento producirán la electricidad que se va a acumular en la pila superior, que para poderla, en la pila superior, en la pila que es Soria, perdón, pero que para poder realizarlo tiene que ser enviada desde la otra presa. En la zona de la otra presa habrán pues múltiples construcciones para poder gestionar todo lo que es el proyecto hidroeléctrico y todo lo que es la central, edificios del tamaño de un edificio de 20 plantas, zonas de aparcamiento, chimeneas de desahogo, todo lo que es las infraestructuras, parques para todo lo que es el proceso. Para poder devolver a la costa la energía, es lo que más llama la atención a la gente. Se construirán torretas, que su base, la base de la torreta tendrá 2.500 metros cuadrados, para que nos entendamos, porque son torretas inmensas, algunas llegan a medir hasta 80 metros, que equivale a más alto que el faro de Maspaloma, para que nos situemos un poco en lo que es el espacio. Eh, ¿Qué es lo que trae como consecuencia asociada a todo esto? Para poder hacer toda esta obra, se calcula que van a producirse 2.400.000 metros cúbicos de CO2, o sea que todo lo que se plantea que va a ser una mejora en el proceso de producción y reducción de la descarbonización y reducción de la producción de CO2, tampoco es correcto. Todas estas torretas llevan hasta la costa lo que es la energía. ¿Cuáles son los impactos reales a lo largo de... El proyecto plantea que son 6 años, pero como todos sabemos, las obras, este tipo de megaproyectos siempre se estiran por los diferentes problemas que van surgiendo a lo largo de la obra. ¿Cuáles van a ser los impactos?
Entre otros, podemos pensar que se van a afectar 5 zonas de la red Natura y lo que es la reserva de la biosfera. ¿De qué manera se van a afectar? Inicialmente, en lo que es la zona líquida en la costa, en los cebadales, y ojo, reitero, estos datos están en el proyecto de red eléctrica de lo que es la afección, no son cosas que nosotros nos inventemos. Los cebadales que están en la costa van a ser afectados a través de lo que son las salmueras y los químicos. Inicialmente se planteaba que iba a haber una producción de 7.000 metros cúbicos diarios de agua para poder dotar y llenar la presa en unos 2 o 3 años de agua desalada. La realidad es que ya se está planteando en duplicar al doble esa producción para poder acelerar el proceso y nos tenemos también que empezar a alimentar diferentes proyectos que ya están apareciendo en todo lo que es el entorno de urbanización de la zona, ¿no? Tendremos 4.000 kilos, 4 toneladas de dinamita diaria moviendo y removiendo el territorio del barranco completo. Tendremos toda la adaptación de las pistas, no solo las carreteras nuevas que se van a hacer para poder acceder con esos megacamiones y poder sacar ese millón de toneladas de áridos que tendrán que recolocarse en zonas. Afecciones, ¿dónde se colocarán 600.000 de esos áridos? Afecciones, la salmuera, afecciones a todo lo que es la atmósfera y la habitabilidad de la zona, tanto con los polvos en suspensión, como todo lo que son los ruidos que se van a producir, los movimientos de camiones y áridos, y todo lo que es la construcción. ¿Cómo afecta esto a otros aspectos? Pues estamos afectando a diferentes especies, entre ellas el pinzón azul, el halcón tagarote. eh, Hay toda una relación, ahora no los tengo aquí todos detallados, porque los tengo apuntados, porque el insecto palo, un montón el lagarto de Gran Canaria, el lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa, eh, todas las especies que no están en peligro de extinción, pero sí están en estos momentos eh, protegidas porque empiezan a estar en situaciones problemáticas. Todo este tipo de aves, por ejemplo, y todo lo que es la zona de tierra, lógicamente desaparecerá. Hay que tener en cuenta que el barranco va a quedar totalmente industrializado, por lo menos en su cuenca media y alta. Aquello no va a volver a ser lo mismo, por muchos que estén diciendo que eso no es así. Pero hay que tener en cuenta también que las afecciones son al patrimonio arqueológico, al patrimonio etnográfico, y que en esa zona viven 2.500 personas que llevan una vida asociada al territorio histórica que consideramos y estamos convencidos de que no podrán resistir 10 años, 6 años, si cumplieran a rajatabla lo que es el proyecto, pero que calculamos que van a ser 10 años, no podrán resistir el vivir en atmósferas contaminadas, en permanentes ruidos 24 horas al día con las explosiones, en movimientos de camiones inmensos por esas carreteras que no van a permitir un nivel de vida, una calidad de vida mínimamente razonable para una zona que históricamente es un reservorio etnográfico, un reservorio, por ejemplo, de semilla de pino canario eh, básica para la sustentación de la especie. Y así podría seguirle contando afecciones a los diferentes espacios de la red Natura, a Tauro 1, Tauro 2, al LIC, a la zona Saint Roque Nublo 2, etcétera, etcétera. Ujú. Y por último, ya para concluir, eh, habiendo alternativas, existiendo alternativas en otros lugares eh, que ustedes consideren que son más positivas que lo que se quiere hacer en Quiraforia. Y con todas esas afecciones al patrimonio natural, cultural, etnográfico, arqueológico, etcétera, no sé si ustedes han hecho una reflexión de por qué motivo se está insistiendo en la construcción de esta central desde las instituciones. Bueno, claro que hemos reflexionado sobre este tema y tenemos claro que aquí lo que hay es claramente eh,
un estilo de gestión política anticuada. Me explico. Los desarrollos industriales del siglo XIX y del siglo XX siempre han ido asociados a la necesidad de conseguir inversión, invertir en lo que se considera un modelo lineal de, de la economía. ¿Qué significa un modelo lineal? Yo consumo, construyo, destruyo y tiro. Y el modelo circular de sostenibilidad que se plantea en las sociedades del siglo XXI avanzadas van justo en la línea contraria, incluso en rescatar los territorios destruidos, porque estos dan un mayor aporte a la economía de la zona y hacen una mejor distribución de los recursos. Aquí lo que hay claramente es conocer que hay gente que quiere invertir un dinero para hacer un negocio, y si antes teníamos que traer el petróleo de fuera para producir electricidad y generar y resolver nuestras necesidades energéticas, hoy en día pues las grandes empresas se han dado cuenta que no tienen que ir a ningún sitio. Nosotros tenemos los recursos necesarios y lo que van a hacer es coger nuestros recursos, agua desalada en su caso, que es necesario en Canarias, la energía eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la solar, mm, y están diseñando el proceso para, digamos que, controlarla y volvérnosla a vender. Nuestros recursos, que hay que tener en cuenta que estamos en un momento de la historia de Canarias en que tenemos la posibilidad, los residentes en Canarias, de que nuestros recursos den aporte a la sociedad y a los ciudadanos de Canarias, y no solo a un grupo económico que busca, además, de manera normal, me parece razonable que un grupo económico busque su beneficio particular, pero que en estos momentos eh, tenemos la posibilidad en Canarias que desde una gestión diferente de la política y de la economía de Canarias, los recursos de Canarias que están aquí puedan revertir sobre los ciudadanos de Canarias en cuestiones tan sencillas como que se reduzca el recibo de la luz. Hay que tener en cuenta que toda esta obra, que dicen que no nos va a costar nada porque lo invierte Red Eléctrica el dinero, va a tener el mismo problema que tuvo el muelle de Arinaga. Se consigue eh, el capital, porque ahora mismo los gobiernos funcionan de si hay capital hay que invertirlo, se consigue el capital, pero realmente el capital se le va a devolver a la empresa que lo invierte a través de la parte fija del recibo de la luz. La gente no, 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 no debe creer o debe entender que lo que nos están diciendo de que no nos va a costar nada, eso es mentira. La realidad es que la vamos a estar pagando los próximos 50, 70 años a través de esa concesión que se le da a Red Eléctrica. Más cosas que quedan asociadas que nos llaman la atención es cómo les pedimos la información de los diferentes expedientes y se ponen pegas de todo tipo para no entregárnoslas. Más cosas que nos llaman la atención, por decirlo de alguna manera más dulce, algunos compañeros lo dicen de manera más contundente, es cómo se pueden estar sacando ya las contrataciones de gran cantidad de las turbinas, de las obras, de la desaladora, sin que se haya aprobado la declaración de impacto ambiental por parte de la consejería. Más cosas que nos llaman la atención es que esta consejería no sea transparente tampoco en el proceso de cómo está gestionando los expedientes. Más cosas que te podría aportar por ya darte un flashes de múltiples temas que quedan en el tintero, porque hay que tener en cuenta que es un megaproyecto y como megaproyecto los ejes son múltiples, de manera tal que nos ha costado meses y todavía no tenemos el control de toda la información. eh, Son que en el 2015, no sé si conocen un poco el expediente, pero el expediente empieza con Endesa, empieza en el 95, se reactiva en el 2001, 2002, 2003.
en un momento dado, la administración hace una ley, la famosa ley de Soria, que le pone costes a todo lo que sea quien quiera invertir en energías renovables, y que eso todavía hay cuestiones muy interesantes que habría que analizar hoy en día todavía, que las incorpora este modelo. Pero en el 2015 se produce la subrogación de Endesa a regañadientes hacia red eléctrica en 2015-2016. Pero en ese momento, perdón, en el 2012, en el 2015-2016, Red Eléctrica le dice al Cabildo de Gran Canaria que ellos, en su objeto social, no está la gestión de las presas ni del agua, y saca del objeto social del proyecto en sí ese aspecto que lo rescata, entre comillas, el Cabildo. ¿Qué supone esto? Que hoy en día la realidad es que también las presas tienen unos problemas serios en lo que es su estructura y en su conversión a infraestructuras de gestión hidroeléctrica, porque eran eh, eh, infraestructuras de gestión de agua y punto, ¿no? Eh, ¿Qué está trayendo consigo esto? Que también va a hacer falta para la adecuación de esas presas, sobre todo la de Chira, que ya tiene muchos años y que la vida media de las presas es de 50 años, va a requerir una macroinversión también, que también vamos a asumir los residentes en Canarias, en Gran Canaria particularmente, a través del gasto que tenga que hacer el Cabildo, que tampoco es conocido. Así podría seguir añadiéndole múltiples de aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pedimos al principio de todo esto y que sigue sin concederse? Le pedimos, y se lo pedimos por escrito, por carta, por registro, con respuestas y demás, le pedimos al Cabildo de Gran Canaria y al presidente del Cabildo de Gran Canaria, y posteriormente a los diferentes partidos que conforman el gobierno regional y al gobierno eh, insular, que se sentaran, debatieran públicamente y se explicara y se analizara el proyecto y se tomara un tiempo mínimo de diseño de lo que puede ser el modelo para los próximos 50 o 100 años para esta isla y para Canarias. Y simplemente se han negado, han entrado como cuando se habla contra la pared, pues lo mismo, en una situación de aquí no tenemos nada que decir, nosotros gestionamos el proyecto, lo sacamos adelante y ustedes son una plataforma que simplemente protesta porque quiere protestar, cuando lo estamos todo documentando y datando. También lo tenemos ya en el juzgado, muchos de estos aspectos. Bueno, y finalmente comentarte que entre las muchas acciones activistas que hemos desarrollado la recogida de firmas. Pues hoy ya van, lo estaba mirando antes en una página de la Unión Europea, de wemove.eu, Movemos Europa, ya estamos en unas 12.000 y pico firmas de apoyo al tema, que hemos llevado a la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, en una protesta y en una solicitud de que se tomen las medidas contra este megaproyecto, que lo único que va a suponer es ya terminar dándole la puñalada definitiva a la isla de Gran Canaria, que favorecerá ya la urbanización desde Melonera hasta la aldea, porque ya estamos viendo que el enfoque va en esa línea.